Es un tipo de migración en la cual los individuos de otro país o región ingresan a una sociedad determinada. Es un evento muy común en la historia de la humanidad y a pesar de que sea algo polémico y muchas veces causa malestar en los ciudadanos locales, es una de las más importantes fuentes de variación y diversidad cultural, genética y económica de la civilización. Cada vez hay más destinos migratorios, cada vez hay más circuitos migratorios. Países atraen inmigrantes para diferentes necesidades, por ejemplo Uruguay atrae brasileros para cultivar arroz en época de zafre, y el Estado de un país desarrolla una política para atraer gente. Por ejemplo, Uruguay facilita para sacar la residencia, revalidar el título, da lugar a salud pública, entre otras cosas. Si hablamos de la historia uruguaya en base a la inmigración, un dato importante sería que la migración es un rasgo esencial de la población uruguaya. Su territorio enclavado entre dos países grandes del continente lo convirtió en un espacio de frontera con intensos intercambios de población a lo largo de su historia. Al inicio del siglo XX, cuando el país todavía recibía importantes contingentes de inmigración europea, también registraba una presencia de brasileros en el norte del Río Negro y argentinos en el sur y el litoral del río Uruguay. Es razonable pensar que, muy en el principio, se creció por inmigración, pero no solo de los barcos, también de guaraníes, mestizos, criollos y afroamericanos, que entraban por las fronteras brasileras y argentinas, y no solo ni principalmente por el puerto de Montevideo. Pero ¿por qué Uruguay es un país migrante? El territorio uruguayo, al igual que el resto de los países latinoamericanos, tuvo el primer gran aporte inmigratorio con la conquista y ocupación de sus territorios por los reinos de España y Portugal. Las nacionalidades eran principalmente italianas, españolas, brasileñas, argentinas y francesas. A partir de este momento, el aumento migratorio se estabiliza y continúa con ritmo positivo hasta su detención en 1941. Después del siglo XXI, gracias a diversos factores, se nota un crecimiento en la inmigración dentro de Uruguay. Para concluir, se afirma como 9 comunidades inmigrantes y afrodescendientes fueron conformando la cultura de Uruguay. Se ve al país como una sociedad homogénea europeizada, construida sobre la base de inmigrantes provenientes de España e Italia. También han sido fundamentales los inmigrantes provenientes de Asia, Rusia, otros países europeos y de esclavos afroamericanos y sus descendientes. Ahora hablaremos de la comunidad peruana y dominicana. ¿Por qué elegimos hablar de estas nacionalidades? Primero, porque estas poblaciones son de las que atiende el MIDES, sin contar a los países limítrofes y la de mayor número. Pero también porque son estos los países con mayor flujo migratorio dentro de los países latinoamericanos no tradicionales. Los aspectos principales de estos inmigrantes son económicos y laborales. La mayoría de estos inmigrantes cuentan que, en sus países, se les recomienda venir a Uruguay porque es fácil conseguir trabajo, papeles migratorios y porque pueden mejorar su calidad de vida y así también poder mandar dólares a sus países. Hay diferencias en el proceso de migración más que nada según el país de origen y el género. Por ejemplo, los hombres peruanos, la mayoría llegan a Uruguay como parte del itinerario de un barco de pesca del cual ya trabajan, o bien para comenzar con un trabajo en el rubro ya acordados de Perú. Después, en el caso del hombre dominicano, llegaron a Uruguay pasándose en la reunificación familiar, es decir, sus esposas o parejas ya habían migrado al país. Las mujeres peruanas, la mayoría llega por redes de mujeres. Por lo general migran porque antes hubo una mujer que dejó todo en condiciones para que otra venga. También la mayoría llegan con un trabajo conservado o bien a buscarlo pero en contexto de boca en boca. Las mujeres dominicanas muchas veces ya vinieron con un contrato o promesa de trabajo, pero tenía un plazo. Es un caso más urgente que otro, la mayoría de ellas vienen porque no tenían para comer. Tanto desde la perspectiva de las asociaciones civiles como desde los relatos de algunas de las personas entrevistadas, se observa cierta desilusión dada por la diferencia entre las expectativas por las cuales migraron y la realidad a la cual enfrentaron una de asociación llamada Idas y Vueltas. Esta es un punto de referencia para los migrantes que llegan a Uruguay. En una de las salas de organización hay un grupo de personas de la ONG que ayudan a los recién llegados a preparar un currículum. Luego, en otra habitación hay varias personas con fichas impresas, esperando ser asesoradas en trámites de documentación. En este lugar, por ejemplo, la gente obtiene ayuda a interiorizarse en el país, a estar en día con los papeles y a conseguir. La directora general de la Organización Internacional de las Migraciones, Laura Thompson, dijo que Uruguay tiene la política migratoria muy moderna, abierta y ejemplar, centrada en los derechos humanos. Pero la presidenta de la ONG, Idas y Vueltas, dijo que hay algunos inmigrantes que la tienen más difíciles que otros, como los cubanos y dominicanos. A ellos se les pide la visa para entrar al país. Para ellos los principales problemas son el acceso a la documentación, el trabajo y la situación de las pensiones. Ambas son periodistas y en su país trabajan como asesoras de marketing digital para emprendimientos. Fueron varias las razones para emigrar, entre ellas el deterioro económico, político y social de su país. Cuentan que en Uruguay, en la página del ministerio, hay una guía para inmigrantes con todos los pasos a seguir. Tuvieron una cita con el Ministerio de Relaciones Exteriores para el trámite de residencia, solicitado 6 meses antes, y 2 semanas después ya tenían la cédula la cual especificaba residencia en trámite. Con eso y el carnet de salud basta para trabajar.
Aunque ambas tuvieron experiencias muy distintas en el ámbito de trabajo, comentaron que sus expectativas con Uruguay se superaron y que aún no entienden cómo los uruguayos se quejan. Según las venezolanas, si buscas, tiene 33 años, es ingeniero en sistemas y técnico en contabilidad. En Cuba trabajaba como profesor en computación. Él ganaba $40 al mes, no le da ni para lo básico. Cuando pudo reunir la plata, se vino como la mayoría de los cubanos, volándose a Guayana, donde no piden visa, y viaje por tierra hasta Uruguay, algo muy difícil de sobrellevar. Cuando llegó, habló con un amigo uruguayo que le hiciera una carta de invitación, siendo esta la forma más rápida de conseguir la visa. Esperó 5 meses a que se la den para así solicitar la residencia. Al llegar, la única manera de sobrevivir fue tener un trabajo negro, ya que no se le daba la cédula. Perdió muy buenos trabajos por la falta de la misma. No tuvo buenas experiencias en cuanto a trabajo. Cuenta que lo tomaban de prueba, obtenían lo que necesitaban y lo despedían. También pasó por varias pensiones hasta llegar a una medianamente limpia y prolija. Cuenta que pasó por varias desastrosas donde habían cubanos llorando, deseando volver. 2 cosas que le sorprendieron de la sociedad uruguaya fueron la inseguridad y el vicio, pero resalta la libertad de expresión, la no represión y el buen trato por parte de las instituciones de Estado. Y de la población cuenta que hay de todo, gente que lo rechaza y gente que le da la bienvenida. Claramente hay más casos de diferentes personas y nacionalidades, pero se puede ver cómo depende mucho de la suerte que tengas y, como fue mencionado al principio, de dónde vengas. Aún así, se ve una predisposición del país a recibir inmigrantes y darles la mayor ayuda posible. Los uruguayos frente a la migración. De los principales motivos para migrar son los aspectos económicos y laborales. Esto tiene que ver con la condición en la que está el país de origen de la persona. Genera cierta ilusión de en el lugar poder encontrar mejores condiciones de trabajo o ingresos más elevados. En el año 1999, Uruguay ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Se trata de un instrumento internacional que busca garantizar los derechos de todas aquellas personas que migran en busca de nuevas oportunidades laborales. A partir del año 2008, se aprobó una ley que reconoce a las personas migrantes iguales derechos que las nacionales, como ser salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación, independientemente de la regularidad migratoria. Se aprobó una ley que facilita la residencia permanente a los nacionales de los estados, parte del Mercosur y países asociados, así como a las personas con vínculos nacionales o naturales uruguayos. Después también se aprobó otra ley que le otorga calidad de ciudadanos naturales a las personas nietas de uruguayos. Estos últimos años, por primera vez en muchas décadas, Uruguay está recibiendo inmigrantes y vienen principalmente de América Latina y no de Europa como ocurría a principios del siglo pasado. En la siguiente gráfica podemos notar si es positivo o negativo que vengan inmigrantes a vivir y trabajar en Uruguay según la opinión del público. Por último, para terminar, en esta gráfica podemos ver si deberían venir más o menos inmigrantes a Uruguay, de la cantidad que hay hoy en día.